Mi mamá tenía 20 años cuando nació yo. A mí me gustaba donde estábamos en la casa de Guadalupe con mis papás. Era más tipo rural, pero era muy tranquilo, casi nos conocíamos todos los que andábamos, que vivíamos por las mismas calles, en paz. Caminabas sin preocuparte de que te fueran a asaltar o algo. Era hermoso. Ahora sí ya hay que cuidarse. La ciudad ha cambiado muchísimo, ha progresado, ha dejado su ambiente rural tan lleno de plantas y de flores para convertirse en una masa de cemento, porque eso es lo que es la gran ciudad. Cuando yo estaba como de 7 años, me llevaban a trabajar cafetales. Qué padre era eso. Era una época hermosa, llena de alegría y de paz, sin prejuicios. Denia era muy alegre, siempre estaba alegre. Ella de todo hacía fiesta, hacía que los que estuvieran a su lado nos riéramos mucho. Yo prefería primero, cuando era ya más grandecillo, era mi hermano Francisco. Cuando ya tenía como 13 años, le decía yo, Fran, vamos a tal parte. Bueno, vamos. Y así lo estuvimos, porque Rosario casi nunca le gustaba andar conmigo. Y después, cuando Leticia estuvo, también preferían caminar a nosotros. Porque ella prefería estarse en la casa o llevar a alguna amiga de ella, nada más. Fue muy valiente. Fue una persona muy valiente. Se enfrentaba a los animales, no le tenía miedo a nada. En septiembre le dije yo a mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero terminar la secundaria. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ir a buscar trabajo. Y me voy al otro día en la mañana, como a las 10 de la mañana, me bañé, me fui. Le digo, necesito trabajo. Y me dicen, pero nada más son 3 meses. Y le dije yo, bueno. Y le digo a mi mamá, ¿qué crees? Ya mañana tengo trabajo. ¡Tan rápido! ¡Sí! ¿Y a dónde fue? Le digo, ahí a ventas. Bueno. Yo estaba feliz. Sí, me acuerdo que Denia era como la prima más elegante, la más alta. Siempre me llamaba mucho la atención sus peinados, muy a la moda.
Ella se vino para México ya cuando yo tenía 9 años, entonces lo que recuerdo más que nada era como el ambiente cálido de la familia, del tío Paco, la tía María, bueno, los padres de ella, y cómo me gustaba ir a visitarlos. Recuerdo que mi abuela Mari era muy dulce. Era muy culta. Ella leía mucho. Tenía muy buen gusto. Pues es que mi abuela era descendiente de una familia muy rica que estaba emparentada con la Casa Saboya, con la realeza italiana. Entonces, pues así era mi abuela, era mucho más culta y refinada. Siempre muy dulces para hablar, procuraban apapacharte cuando estábamos juntos, les gustaba pasear. Eso es lo que recuerdo de ellos. Ay, mi abuelo era un santo. Era dulce, tierno, amoroso, muy divertido, siempre estaba de buenas. Mi abuela también era amorosa, dulce, tierna. Era divertida, pero no tanto como mi abuelo. Bueno, también mi abuelo, también era muy dulce, muy cariñosos los dos. También tenemos que ver que nosotros nomás los veíamos una vez cada 2 años. Mis abuelos eran muy cálidos los dos, eran muy buena gente, muy amorosos, pero también eran muy conservadores. Con el paso del tiempo que empecé a conocerlos, te dabas cuenta. Obviamente, pues por la educación que ellos habían tenido y no podemos sacarlos del contexto, ¿no? Eran costarricenses, vamos, ¿no? Un país muy chiquito, con una ideología católica muy arraigada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eran conservadores y la verdad yo hasta el día de la fecha yo me sigo preguntando cómo fue que dejaron que una de sus hijas se casara con alguien a quien conocían tan poco, porque realmente lo conocían muy poco, y que se la trajera a tantos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Mis papás se conocieron en Costa Rica. Estaban en un grupo de la iglesia y ellos pues hacían trabajo social con los obreros. Ahí éramos militantes. Felipe era itinerante, viajaba por el mundo en todos los lugares donde hubieran Hawk para revisar cómo era que estaban funcionando los grupos. Entonces mi papá era el comisionado para México, Centroamérica y el Caribe. Y pues él viajó a Costa Rica y ahí la conoció porque ella también estaba en ese mismo grupo, en la sección de Costa Rica. Estuvo en Bangkok, Tailandia. Estuvo en la India. Estuvo en Estados Unidos, Francia. Vivió en París un tiempo. También vivió un tiempo en Nueva York. Todos los países de Centroamérica y del Caribe los visitó. De Europa estuvo en Alemania, en España. Y me acuerdo que yo como que dejé, ¿no? Que me contara todo lo que ella quisiera contarme, pues de toda su vida, así una como biografía. Y como que se iba muy rápido, ¿no? De cuando era niña no me contaba muchas cosas, pero en la parte en la que se quedó como 2 horas platicándome, fue cuando conoció a mi abuelo, así toda la historia de Felipe, me la contó como completita, era lo más cursi del mundo, era lo más bonito. Me acuerdo perfecto que me dijo que ella piensa que el nombre más bonito que puede existir en el mundo es el de mi abuelo. Felipe ya comenzó a platicar ya más con ella y la semana que estuvo ya se vieron más y luego él se regresó a México y comenzaron a escribirse. Su noviazgo fue por cartas, fue por lo que le decían los amigos, pero al final pues no conocían realmente a mi papá, no sabían a qué venía, cómo venía, a dónde iba a llegar.
y a pesar de todo eso, tanto mis abuelos la dejaron venir como ella dijo, yo me voy. Yo recuerdo bien cuando vino su abuelito para pedir la mano. Me acuerdo un jueves fue que hicieron el compromiso y todo el mundo feliz porque venía Felipe y flores y demás le mandaron. Y pues terminaron en matrimonio. Abril el 30. Ay, el 71. Ay, era bien padre, era diferente todo, ¿verdad? Era más bonito antes que ahora. De ahí, una de las anécdotas más grandes que fue que como su abuelita todo el tiempo se andaba cayendo, hasta el día de su matrimonio se cayó, con vestido de novia, cayó en el caño. Sí, cayó en el caño, ahí quién sabe cómo le limpiaron. Mi mamá y mi papá se casaron en la iglesia de San Antonio de Padua, en Guadalupe, en San José, Costa Rica, el 30 de abril de 1971. Una ceremonia preciosa tuvo. Estuvieron viviendo de recién casados en la casa de mi abuela, en la colonia Doctores. Pero el día siguiente, cuando ya se regresó a México, que ya nos dimos cuenta de que ahora sí se fue y ya no la vamos a volver a ver, fue terrible, el vacío fue bastante fuerte, nos costó mucho acostumbrarnos, tanto que yo a los 2 años de casada ella, me vine a México a estudiar. Bueno, cuando se fue Denia para México, era lo más grande, nunca ninguno se había ido, menos casarse e irse para tan lejos. Nadie, fue la primera que hizo eso, la primera que se fue del país. Y todas las personas preguntaban, ¿y Denia? Bueno, todavía preguntan, ¿y Denia? ¿Y Charo? ¿Y cómo están? Miras qué bonito, me llena mucho que cuando yo veo a alguna persona pregunten por ellas, porque ya son muchos años de vivir tan lejos y todavía la gente las recuerda con mucho cariño. Sí. Pues yo sé que fue difícil para ella llegar a un espacio en el que no conocía a nadie, en que incluso no conocía ni la comida, ni las costumbres, ni nada, ¿no? Nunca había estado en una ciudad tan grande para empezar, porque San José pues era bastante pequeño, ¿no? Y sigue siéndolo a comparación de la Ciudad de México. Entonces, pues llegar a esta ciudad tan grande con cosas tan diferentes a las que tenía, en este sentido debió de haber sido muy difícil, pero mi mamá siempre encaja en cualquier lugar, ¿no? Ella siempre sociabiliza en cualquier lugar y seguramente pues fue difícil, pero ella lo logró fácilmente, ¿no? Además, como era muy guapa y siempre fue como muy simpática y muy platicadora, pues fue muy querida, es muy querida por muchas personas, ¿no? Era un lugar desconocido y totalmente diferente a nuestro país. Fue bastante difícil para ella. No me quiero imaginar cuando ella se sentía mal o se sentía triste o se sentía sola, pues no tenía a nadie, ¿no? de su familia cerca. Si para uno en la actualidad es duro irse a vivir a otro país, no me quiero imaginar lo difícil que puede ser para un habitante de Costa Rica, que en ese tiempo tenía una población tan pequeña, irse a vivir a un país tan grande y se puede decir más desarrollado que el país de nosotros.
Pero más que eso, creo que lo difícil es dejar atrás a toda su familia y tener un choque cultural tan grande en lo que es cantidad de personas, costumbres, comidas, y no tener ese apoyo emocional de poder ir y caminar y tocarle la puerta al vecino y contarle lo que sentís, por ejemplo, porque ahorita nosotros estamos teniendo una videollamada y estamos rompiendo fronteras, pero en los 70s eso podía durar meses por correo. Entonces, la fuerza emocional que tiene que tener, o que tuvo que tener tía como persona en esa época, es por mucho inimaginable para un ser humano de la actualidad. O sea, nosotros no nos cabe en nuestro imaginario actual qué pudo haber sentido ella en ese tiempo, porque contamos con miles de herramientas más que las que ella tuvo. Entonces, tiene que haber sido muy difícil, muy difícil. No es una experiencia para cualquier persona, sinceramente. Me hizo mucha falta cuando ella se casó y se fue. Y aprendió rapidísimo, porque yo, a pesar de que tengo 43 años de casada, yo no le hago los platillos que hace ella. Aprendió bien rápido a cocinar, le gustó la cocina. Y entonces aprendió, se adaptó rapidísimo a la forma de ser de los mexicanos y cómo valorar todo. Ella nunca se perdió, tiene muy buen sentido de la orientación. Entonces, con una vez que la llevaban a pasear a un lugar, ya ella aprendió rapidísimo a manejarse sola, sin necesidad de que nadie la acompañara. Eso fue algo que a ella la ayudó mucho. Primero que nada, es un país enorme comparado con nosotros, con mucha influencia de distintas culturas. En cambio, Costa Rica realmente fue colonizada principalmente por españoles o algunos otros europeos, pues sí hay su provincia ahí con su influencia afrodescendiente, y la parte nuestra de indígenas realmente es poca, o siempre fue poca. Entonces yo diría que nosotros no tenemos tanto bagaje o tanta riqueza cultural como tienen ustedes, ni en comidas. Tenemos nuestros platillos, pero son muy pocos, un país pequeño, pero con poco. También yo diría que la historia de ustedes es riquísima, la de nosotros es una historia pequeña. Entonces yo diría que sí hay una diferencia muy grande. Yo no puedo comparar Costa Rica culturalmente con México. Entonces siempre he visto a México como un lugar exótico con mucha riqueza. Nosotros no, yo diría que sí hay una diferencia abismal. Viéndolo desde la perspectiva de ella, o sea, estamos hablando de una mujer en ese tiempo, entonces alejarse de la familia, de ese núcleo que siempre era como muy cálido, y tener que salir joven de allá. Entonces ella me dijo, yo no tengo casa, yo no tengo a mi país, no tengo a mi familia, y yo quería algo que fuera mío, y lo único que iba a ser 100% mío iba a ser mi hija. Y por eso me dijo que Denia fue como lo más bonito que le pudo haber pasado a esa edad. Nací yo el 23 de febrero del 72 y poco tiempo después, 2 años después,
nació mi hermana Citlali, que el 6 de diciembre de 1973. Ya con nosotras dos, por el trabajo de mi papá, se trasladaron a vivir a Córdoba, Veracruz, y ahí estuvieron viviendo unos meses. De ahí se mudaron a San Andrés Tuxtla, en Veracruz también, y ahí también residieron algunos meses, hasta que finalmente se mudaron a Santiago Tuxtla, Veracruz. Ahí, estando en Santiago Tuxtla, pues mi mamá vivió el embarazo de mis dos hermanos más pequeños, Xochitl, que nació el 8 de junio de 1975, y de Felipe, que nació el 15 de julio de 1977. Mi papá era, en términos generales, un buen hombre. Moreno oscuro. Era católico, 100% católico. La verdad es que yo podría decir que hasta de hueso colorado. Y curiosamente no era un católico, a pesar de que era de hueso colorado, no era radical, conservador. Más bien era un católico de izquierda, ¿no? De la izquierda de la Iglesia Católica, de toda esta opción por los pobres y la teología de la liberación y demás. De cabello chino. Era un luchador social, 100%. Era un luchador social que le preocupaba que estuviéramos bien en lo material, en lo espiritual, y que tuviéramos un nivel de conciencia, sobre todo de una conciencia social, que supiéramos de dónde veníamos, que nuestras raíces eran de un obrero. Él decía: yo fui obrero y no lo escondo, estoy orgulloso de haber hecho lo que hice. Él viajó por todo el mundo, ¿no? Siendo un obrero, tuvo experiencias que muchísima gente ahora no podemos dárnosla, ¿no? Y lo comento por el bajo o extracto social tan bajo del que él venía. Y trató de que sus hijos tuviéramos una conciencia muy amplia de todas las oportunidades que te puede dar. Mexicano, lo pueden ver como el estereotipo de mexicano, ¿no? Porque era no tan alto, moreno, grueso, en un tiempo gordo, panzón, no gordo de los gordos que ves ahora que son mórbidos. Sin embargo, tú me preguntas cómo era tu papá, y después de todo esto que te estoy diciendo, pues va relacionado conforme a mi madre, ¿no? Es decir, todo esto es por mi madre. Mi padre le llevaba bastantes años a mi mamá, y a pesar de que tenía toda esta cuestión social y demás, seguía teniendo una carga social y cultural de un mexicano macho, nacido en los años 30. Entonces yo en algunas ocasiones yo lo recuerdo siendo un poco brusco con mi mamá, contestando de una manera muy brusca, muy tosca, no solo a mi madre, sino también a nosotros, ¿no? Era un hombre muy duro. Trabajador, y en el carácter pues se tenía que hacer lo que él decía, ¿no? Me tocó vivir con él poco tiempo, 13 años, y convivir menos, porque siempre le tocaba estar trabajando, y yo me acuerdo, él nada más llegaba a la casa en las noches. Pues sí, era de carácter fuerte.
sus valores siempre rigieron su vida. Sus valores, era una persona muy honesta, pues eso le trajo muchos conflictos también en la vida, ¿no? Conmigo, pues siempre tuvimos una relación muy, muy estrecha, porque yo fui la hija mayor. Entonces, mientras mi mamá cuidaba a los chiquitos, a mí me cuidaba mi papá. Entonces, siempre tuvimos una relación muy, muy estrecha. Siempre a mí me tocaba ayudar a mi papá. Mi mamá siempre fue una mamá preocupada por sus hijos, preocupada por su familia. Y la verdad es que a mi mamá le tocó una etapa difícil que le toca a muchísimas mujeres en el mundo, ¿no? Que es llegar a vivir a una colonia en la que a veces no hay agua, en la que no cuentas con ciertas necesidades básicas, ¿no? Y yo me acuerdo de una mamá fuerte que tenía que salir a cargar cubetas de agua, ¿no? Y venía cargando sus cubetas de agua y que tenía que ir con las vecinas a exigir que nos pusieran seguridad en las calles o que pavimentaran la colonia o no sé qué. Y ahí iba mi mamá, ¿no? Ella andaba involucrándose y luchando y viendo por la mejoría del medio en el que se estaban desarrollando sus hijos, ¿no? Pero de igual manera era una madre muy rígida también. En ocasiones podemos decir que poco cariñosa, ¿no? Y que era muy exigente. Pues yo creo que como toda madre tenía su carácter muy fuerte, muy fuerte. Todo lo que tenía que hacerte sentir lo decía. Mi mamá no era de ponerse con nosotros a estudiar, pero sí nos obligaba. Siempre ha sido protectora con todos sus hijos. Pues casi siempre estaba sola con nosotros porque pues a mi papá le tocaba viajar. Entonces yo creo que por parte de su carácter fuerte pues era ese, tenía que suplir que no estaba mi papá. Yo recuerdo que me pegó a mí y le pegó a Denia. Era tan bonito todo eso, pero cambió también tan feo. Por estos días hubo una crecida de río y los muchachos, los hijos de doña Carmen, se encontraron un cachorrito de nutria y se lo llevaron a mi papá para que lo cuidara. O sea, las nutrias andaban en el río. Y entonces conocían a mi papá y le dijeron que si quería el animalito y tu abuelo dijo sí. Y pues nos los quedamos un tiempo en el que pues fuimos muy felices. Al principio pues llegó el animalito y Denia como mayor era la encargada, era la que tenía los privilegios, la encargada de cuidar al animalito. Y tú la vas a vigilar, hay que meterla a la pileta para que nade en la pileta y tienes que darle el pescado. Le compraba a mi papá el pescado y le enseñó a darle de comer pescado así. Y yo me acuerdo que a la salida de la primaria iba al mercado y compraba una cubeta de pescaditos, unos pescaditos chiquitos que vendían. Y pasaba mi papá a recogerme al mercado con mi cubeta de pescaditos para llegar con la nutria. No sé si al día siguiente, realmente de eso no sé, no tengo noción, pero en la vacuna y cuando Denia le da su pescado, le pesca el dedo. Y entonces pues ya va Denia a la clínica para que le pongan sus inyecciones en el ombligo y la pobre nutria pues le dan cuello. ¿La mataron? Sí, porque le dio rabia.
Cuando yo entré a cuarto, nos fuimos a Chiapas. En Chiapas era bonito estar porque mi papá consiguió una casa, o le consiguieron como sea, una casa de interés social pequeña, y haz de cuenta que saliendo, cruzando el parque ya eran las montañas. Y entonces mi papá llegaba, porque él sí respetaba sus horarios de trabajo, y si salía a las 6:30 más tardar que estaba en casa. Entonces, cuando salía del trabajo y llegaba a casa, agarraba a todos sus hijos y a su mujer y nos íbamos a las montañas a agarrar, como clima frío, lo que había era mucho tejocote. Ah, sí, tan ricas eran. Y entonces andábamos arriba en las montañas y veías a los inditos, porque allá todavía eran inditos, ahorita no sé cómo esté el asunto, que venían bajando con sus cargamentos para poder vender al día siguiente. Y nosotros íbamos a dar la vuelta. Y ya regresábamos 1 a 2 horas, nos tardábamos y regresábamos. Recuerdo mucho que viajábamos mucho cuando vivíamos en Chiapas. Y mi mamá siempre andaba con el cabello largo, tenía el cabello largo, pero nunca suelto, siempre amarrado en paliacate, ¿no? Andábamos los 6 en la combi y mi mamá siempre al pendiente de la familia. Pues yo me divertía y yo creo que ella también se divertía al ver que los demás estaban divertidos o distraídos. Nosotros tuvimos una experiencia cuando vivimos en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y fue una experiencia muy triste porque mi papá trabajaba en un fideicomiso del gobierno que se encargaba de trabajar con indígenas cañeros. El trabajar con ellos era tratar de darles educaciones a sus hijos, de darle las necesidades básicas a los pueblos de estos cañeros en cuanto a electricidad, luz, ¿no? Todo esto. Entonces mi papá, nosotros lo consideramos que fue un gran luchador social, ¿no? Y además yo les comentaba que era muy rígido, las cosas son así, las cosas tienen que ser así. Él nunca se prestó a situaciones que lamentablemente se pueden prestar por el tipo de trabajo que tuvo en cuanto a hacer chanchullos o robar o aprovecharse de la situación. En el trabajo, cuando mi papá llegó, él pidió que sí, que se hacía cargo del centro regional, pero él solicitaba que se hiciera una auditoría porque consideraba que habían habido malos manejos hasta entonces. Entonces, cuando él llegó a Chiapas y empezó a revisar a su gente de trabajo, a su equipo de trabajo, y empezó a detectar gente que no cumplía con las cuestiones que se tenían que cumplir y que se aprovechaban del trabajo que tenían para su propio beneficio, dejó sin trabajo a algunas personas que no se merecían tener el trabajo. A él no le gustaba que le hicieran chanchullos en el trabajo. Descubre que una de las personas que trabajaba con él vendía las cosas que tenía la empresa, máquinas, todo. Entonces a esta persona la descubrió que vendía productos que estaban en el almacén. Y entonces tu papá le dijo que hasta ahí, ahora sí que lo corrió. Y la persona era violento por sí, pues se la tomó personal. Pero dos de estas personas, que eran gente pues mala, no encuentro otra palabra para denominarlas, decidieron vengarse de mi papá por haberles quitado los ingresos que tenían. Y no me refiero solo al hecho de que dejarlos sin trabajo, sino que era gente que se aprovechaba de los presupuestos del gobierno para hacer cosas en vez de que llegaran a los destinatarios, ¿no? Y mi papá cortó con todo eso. Y esta gente lo que hizo fue echarnos 2 bombas en la casa. 2 bombas de estas caseras que se hacían con una botella de vidrio en la que se ponían solventes y canicas, y al momento de prenderla pues salían volando todos los vidrios y todos los materiales que habían puesto adentro, y pues sí se causó un gran estruendo. Afortunadamente
No se prendieron los carros porque lo acomodaron debajo del tanque de gasolina de una de las camionetas que teníamos. No sé si fueron varias, yo la verdad es que recuerdo una que fue la que hizo más daño. Yo me acuerdo perfectamente cuando pasó eso. Yo era una niña, pero yo me acuerdo que en la noche de repente todo se iluminó como si fuera de día, exagerado, y reventó horrible y los sonidos fueron, o sea, fue una bomba, fueron 2 bombas, o sea, imagínense, fue terrible. Y fueron bombas caseras, no sé cómo estaban hechas, pero estaban rodeadas de canicas. Entonces cuando explotaron, las canicas volaron por todos lados, despedazando vidrios, despedazando cosas. Y se quebraron todos los vidrios de toda la casa en la que estábamos. Las cortinas afortunadamente impidieron que los vidrios volaran hacia adentro y que pudiéramos sufrir algún daño. Entonces avientan la bomba y la ventana en la que cae justamente es en la ventana de tus abuelos, con Felipe ahí. Yo me acuerdo que esa noche se hizo un desbarajuste cañón. Mi papá nos metió a todos en nuestra recámara, puso tablas así en toda la cama, en toda la ventana, y nos metió a todos en esa recámara y dijo, no se salen. Y él se quedó afuera. No me acuerdo si mi mamá entró con nosotros, no sé. Pero sí me acuerdo que tu abuelo se quedó afuera, llegó la patrulla, los bomberos, yo no sé quiénes llegaron. Gracias a Dios no mataron a nadie, ¿no? Pero fue algo muy feo, muy terrible, y obviamente mi papá se dio cuenta que pues era una amenaza. Ya pasaba de ser una amenaza, fue una acción y que fue contra su familia, porque fue en la casa, sabiendo que estábamos durmiendo, estando sus hijos, etcétera. A tu abuelo le dio mucho miedo y agarró a su familia y en la mañana la metió a un hotel. Dijo, de aquí ya no salen más que para irse directamente a México. No era conveniente permanecer en esa casa, así que nos mudamos y estuvimos una semana en un hotel viviendo. Y efectivamente de ahí salimos del hotel para venirnos a México. En Chiapas estuvimos 1 año. Por eso volvimos a México otra vez a los Reyes. Pero tiempo después, ya estando aquí en la Ciudad de México, y por eso se los comentaba, pues la verdad es que imagínense para una madre el que le pongan una bomba en su casa y que tus hijos están durmiendo y que tú ves todo eso y de repente puedes pensar que les pasó algo a tus hijos. Mamá ese día estaba pues muy mal, ¿no? Así como que mis hijos revisándonos que no tuviéramos nada y demás. Ya que estábamos viviendo aquí en la Ciudad de México, sucedió que frente a la casa donde vivíamos en ese entonces, durante la madrugada, porque en realidad fue la madrugada, pasó una procesión, y justamente cuando iban pasando frente a la ventana de mis padres, echaron cohetes, pues como son las procesiones religiosas, ¿no? Y mamá se despertó como loca, recordando el acontecimiento de la bomba, y ella gritaba, ¡bajo la cama, bajo la cama, bajo la cama!, ¿no? Y todavía vivía mi padre y mi papá la tranquilizó, así como que tranquila, espérate, son cohetes, no pasa nada, ¿no? Y a nosotros nos daba mucha risa, ¿no? Pero bueno, imagínense lo que ella habrá sentido y recordado de la vez que les pusieron una bomba, ¿no? Y así reaccionó gritando, ¿no? Que se metieran bajo la cama. Lo que sí hay que reconocerle es que cuando mi papá ya no nos pudo sacar, cuando mi papá o no podía sacarnos porque no estaba aquí, pues mi mamá era la que nos agarraba, pues vamos a un museo, vamos al zoológico, ahora vamos a este otro museo, ahora vamos, ¿sí me explico? Ella nos sacaba, cada 8 días nos sacaba de la casa. Yo creo que eso le ayudó mucho, el que fuera una mujer joven. Y como no le daba miedo, era arriesgada, no le tenía miedo a nada. Andaba con sus hijos feliz de la vida para todo lado. Ya no es como ahora que los andan dejando los chiquitos en guarderías y a ver a quién se lo dejan para salir solas. No, siempre andábamos con los niños. Yo también, en camión, en metro. No había problema de ninguna especie. No teníamos miedo. Y era feliz porque nada se pagaba.
no gastaba, no necesitaba tener dinero. Y luego ya fue que cuando cambiaron las cosas. Siempre hacía o sigue haciendo las cosas mi mamá sin pensar en que se pueden generar los accidentes. Entonces, en varias ocasiones, pues cortadas con cuchillos, caídas, vasos rotos, platos rotos y por ende también cortadas en las manos. Y me acuerdo mucho una vez que se le ocurrió meterle la mano a la licuadora. No estábamos ahí en la casa ni vimos cómo la metió, pero sí encontramos la casa completamente ensangrentada, ¿no? Yo me acuerdo de una vez, y cómo me da risa que mi papá, estábamos, no sé, íbamos a comer algo así, mi papá se empezó a atragantar con una tortilla, con un totopo, con algo. Y se empezó a ahogar, mi papá, ¿no? Se empezó a ahogar y muy desesperado, él empezó, agua, agua, agua. Pobrecillo, se estaba ahogando y él pedía agua y nosotros éramos niños y todo pasó en segundos. Y de repente mi mamá se acerca con un vaso de agua y en vez de ofrecérselo para que él se lo tome, se lo aventó a la cara. Se lo aventó a la cara, ¿no? O sea, fue tan raro y claro, imagínate, te avientan un vaso de agua a la cara cuando te estás ahogando con algo, pues reaccionas, ¿no? O sea, ¡ay! Pero yo recuerdo que después mi papá se enojó, así es que me lo tenías que dar, no que aventar. Pero bueno, así era mi mamá de chistosa, vamos, y así era, no era que yo hubiera querido hacer una gracia, ¿no? Sino que simplemente se le ocurrió aventarle el vaso de agua. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años, pues básicamente era yo todavía una niña, ¿no? Sin embargo, obviamente yo ya tenía conciencia y demás y recuerdo perfectamente a mi papá. Algo que se me quedó como bien grabado es que me dijo que el día que Felipe se murió, se había muerto también una parte de ella. Cuando mi papá murió, Feli tenía 13 años, era muy pequeño todavía como para relacionarse más estrechamente con mi papá. Pues yo creo que le hizo mucha falta a mi papá. Le hizo falta una mano ahí que lo medio guiara, porque pues se crió con pura vieja al final de cuentas. Pues fue poco tiempo lo que logré vivir con él. Fue como muy bonito ver que todo ese amor fue muy, muy sincero, sí lo quiso como muchísimo. Cuando murió mi papá, que pues éramos adolescentes, mi hermana la mayor tendría unos 19 años y mi hermano el menor tendría unos 12 años, 13 años, cuando mucho, que realmente era todavía un niño. Cuando murió mi papá, sí cambiaron las cosas. Recuerdo que nos cambió a todos. Tal vez mi hermana se volvió más introvertida y más alejada. Siempre por ser la mayor fue como más centrada, como más madura. Pero a partir de la muerte de mi papá adquirió ciertas responsabilidades, ¿no? Y la apartó un poco más de esa adolescencia que pudo haber vivido. Y lo mismo pasó con mi hermano el menor, porque era el único hombre y de repente ya no tenía papá. Y fue muy duro para él también. Pero obviamente, para la que fue más duro, pues fue para mi mamá. Se le murió el marido, se le murió el hombre por el que dejó a su familia, sus costumbres, sus raíces, sus tradiciones, su todo, al que siguió a miles de kilómetros y con el que formó una familia. De repente se le acabó ese hombre. Y ella se encontraba en un país en el que ya tenía 20 años de vivir, pero que seguía siendo un país ajeno. Se encontró sola, con sus hijos, pero sola. Sus padres, sus hermanos vivían en Costa Rica, ¿no? Y yo no alcanzo a distinguir la dimensión del miedo que pudo haber tenido ella, de no saber qué hacer ni en quién refugiarse. Porque cuando tú tienes algo muy duro, muy fuerte, te refugias en tu madre. Y ella no tenía la suya cerca. La tenía a 3,000 kilómetros de distancia.
Y pese a todo, aguantó su dolor y sacó adelante a sus hijos. Y sacó a sus hijos unidos como familia, estudiando. Digo, todos fuimos a la universidad, todos. Y eso es algo que yo admiro mucho de mi madre. Mucho. Yo me pregunto qué hubiera hecho yo si hubiera estado en su lugar. Y sin duda alguna yo hubiera agarrado mis maletas y me hubiera ido con mi madre. Y ella no lo hizo. Ella se quedó aquí y yo se lo agradezco inmensamente. Yo estoy segura que ella pensó, antes que en ella, en las oportunidades que podíamos tener sus hijos. Que ella tuvo que haber puesto en una balanza qué sería de mis hijos en Costa Rica. Un país hermosísimo, pero pequeñito, tal vez con un poco menos de oportunidades. Pero lo más importante, mis hijos son mexicanos, su cultura es mexicana, sus raíces son mexicanas, su idiosincrasia es mexicana. ¿Cómo los voy a sacar y llevármelos, además de la pérdida del padre, a que tengan un choque cultural y emocional, de meterlos en un lugar donde sí está la familia, pero una familia que ellos realmente no conocen, que viven a la distancia? Y aunque somos latinoamericanos, pues que somos con ideologías diferentes, ¿no? Y yo le voy a agradecer siempre el que ella haya puesto todo esto, aunque nunca me lo ha dicho, pero yo estoy segura que así fue, en la balanza, y que ella haya, me duele mucho, pero preferido sacrificar su dolor de no estar cerca de su familia, porque sus hijos estuviéramos mejor, porque sus hijos estuviéramos bien. Eso es lo que yo más admiro de mi madre. Lo admiro desde ese momento que pasó hasta ahora que estamos aquí. Ya faltando mi papá, pues también se dedicaba a eso y empezó a vender ropa para empezarse a ayudar con los gastos de la casa, ¿no? De todos modos, mi papá fallece y pues yo el más pequeño a los 13 años y Denia la más grande a los 17, 18 años en la universidad de ella, a los 19 años ella en la universidad, yo en la secundaria. Entonces pues sí seguían habiendo gastos y gastos fuertes, ¿no? Los 4 hijos en ese entonces estudiando. Y mi mamá vendía ropa, entonces vendía ropa ahí en la casa con sus amigas e íbamos al centro histórico, a Miscalco y no me acuerdo dónde más, a comprar ropa, y ofrecía la ropa en la casa y entonces iban las amigas a ver la ropa y compraban ropa. Y hubo una temporada que también nos íbamos a Jalapa con Rosario a vender también ropa ahí con las amigas de Rosario y todas las conocidas que tenían por allá, ¿no? Fue una noticia muy impactante para mi mamá enterarse de que iba a ser abuela. Yo de repente vi a mi mamá unos días como muy molesta, como muy enojada, como no decía nada, pero ella estaba enojada. Y después a mí mi hermana Denia me dijo, pues es que estoy embarazada, voy a tener un bebé, y ya le dije a mi mamá y se enojó y no sé qué. Estaba muy encantada. Esas son las palabras. Estaba emputada. Y mi mamá fue y la fulana le dijo que pues ella creía que no era el momento para que tuviéramos un bebé y que pues me convenciera de abortar, porque ella ya había hablado con Héctor y Héctor no quería que abortáramos. Entonces mi mamá le dijo, pues ¿sabe qué? Lo que decidan es cosa de ellos y yo no me voy a meter y yo los voy a apoyar. O sea, la mandó al carajo, como debía de ser, porque pues siempre hay que defender a los hijos, ¿no? Y después pues ya me acuerdo cuando nació el niño,
y pues la verdad estaba muy feliz y que quiso mucho a su nietecito. Pues en mi caso era mi sobrino, pero a mi primer sobrino todo el mundo dice que era horrible y yo lo veía tan hermoso a mi niño. Sí, estaba deforme. Era bellísimo mi bebé con esos ojotes. Tenía unos pelos de la chingada, pero para mí era el niño más bonito del mundo. Finalmente, pues, creo que son los amores de su vida, sus nietos. Platicando mi mamá con mis abuelos y viendo las cosas en Costa Rica y todo, mi mamá decidió irse a vivir a Costa Rica. Mi mamá de repente dijo, yo me voy, y se fue. Y de repente un día llegó mi mamá y platicó con mi hermana Citlali y decidieron irse. Decidió mi mamá que Citlali, si quería, se la podía llevar a Costa Rica, y se fueron. Se fue mi mamá, que ya vivía allá, nada más vino por Citlali y por la niña. Y se fueron las tres a Costa Rica. Nos fuimos porque tu abuela dijo que ya tenía trabajo allá para mí, que nos fuéramos. Ya allá en Costa Rica, mi mamá tenía, junto con mi abuela Mari, habían puesto en casa de mi abuela Mari una comida, una fonda de comida. Se supone que tu abuela y yo nos íbamos a quedar allá a vivir con mis abuelos. Mientras juntábamos lana, luego rentábamos nuestra propia casa, pero pues eso nunca llegó porque pues la verdad es caro Costa Rica. Y yo no puedo olvidar siempre una época en los 90s que tía Denia estuvo en Costa Rica, verlas emprendiendo un negocio, verlas cocinando, viéndolas salir adelante hombro con hombro en un emprendimiento familiar de trabajo. Nunca olvidaré que el patio de la cocina, el patio de donde tía María se convirtió en un restaurante, ver tantas recetas, tantos ingredientes, tanto esfuerzo. Yo estaba muy pequeñito y jamás me imaginé en ese momento que el día de hoy, que mi futuro fuera a ser derivado de eso. Me marcó muchísimo. Yo me encantaba verlas cocinando, me encantaba probar sus sabores. No me cabía en la cabeza cómo en su hogar formar un negocio de la noche a la mañana por puras ganas de querer salir adelante. Y después de muchos años, yo terminé haciendo lo mismo. Eso que vi pequeño es lo que hago hoy de grande para salir adelante. Yo también cocino y también me gusta mucho la comida mexicana. Los gastos crecían y crecían y pues no se pudo. Y entonces cuando ya las cosas yo creo nos estaban ahorcando y vimos que si nos tardábamos más el pasaje de la negra pues ya costaba, dijimos no, pues más vale aquí corrió, que aquí se murieron las tres. Y regresaron las tres. La Anita ya regresó a punto de cumplir 2 años. Nació en el 96, en el 97 nos fuimos y en el 98 regresamos. Algo así. Tengo 21 años en esta familia. A la señora ya la conocí siendo abuela. Lo primero que noté de ella es que tenía otra de sus costumbres muy notorias, era la limpieza. Su casa inmaculada, sus nietos, porque en ese momento pues ya sus hijos grandes, pero ella cuidaba a sus nietos, a sus 2 primeros nietos. Entonces, muy puntual, muy materna, muy protectora, de eso me acuerdo muchísimo. Bueno, pues mi mamá tuvo 4 hijos y de estos hijos, pues yo tengo a Leonardo, Citlali tiene a Ana, a Carmen y a Luis, Xochitl no tiene hijos y Felipe tiene a Marianita. Pues cuando éramos chiquitos, pues fue como nuestra mamá, entonces fue bonito. Bueno, bonito y duro porque sí era más estricta. Para mí lo que la hacía especial era que se daba el tiempo de salir a jugar con nosotros en la tarde, que nos enseñaba a brincar la cuerda o inclusive ella fue la que nos enseñó a andar en bici.
Mis hermanos ya están influenciados, por decirlo de alguna forma, por 3. Y prácticamente tú y yo, pues tenemos una sola educación, que fue la de mi abuelita. Y mi abuelo siempre que nos subíamos a algún lugar como algún arbolito o a los ladrillos nos gritaba que nos bajáramos ahí porque mínimo nos matáramos, pero quedábamos pendejos. Lo que admiro como su capacidad de reacción en todo, porque no sé, al menos yo no sabría qué hacer. Porque todos reaccionamos a diferentes situaciones de la vida diferente y a lo mejor y a veces no sabe reaccionar a ciertas situaciones, pero pues como todo el mundo. Íbamos Ana, Leo y yo. Bueno, el punto es que fuimos a la Comer por verdura, por fruta, y había un puente ahí en Los Reyes. Y cuando íbamos de regreso, mi abuela traía cargando unos mangos y nos iban a asaltar. Y mi abuela se puso a golpear a los asaltantes con los mangos para que no nos hicieran nada y ya se fueron. También me acuerdo de la vez que te robaron la bicicleta, que estábamos jugando y que te asaltaron y metió toda la bola de escuincles adentro de la casa y fue a perseguir al ladrón con su palo de escoba. Y después de no sé cuánto tiempo, a mí se me hizo una eternidad, regresó y dijo, hijo de puta, no lo pude alcanzar. Que dice muchas groserías para todo. Veía una cucaracha y ¡ay, hijo de puta! Ya se le quitó eso de decir groserías. Es muy creativa, extremadamente creativa. Una de las cosas que a mí me sorprendió hace unos 5 años aproximadamente es que ya no teníamos más que jugar, por decirte, porque era una señora, o es una señora que le gustan mucho los juegos de mesa. Y se le ocurrió la brillante idea de hacer su propio juego de mesa, de investigar geografía, matemáticas, literatura y qué otra historia. Entonces ella hizo su versión, digamos, de este juego, ¿cómo se llama? Maratón. Y entonces era muy divertido porque ella no jugaba, porque pues obviamente ella ya se sabía todas las respuestas, que las tenía anotadas en un cuaderno, y fue muy divertido porque pensarle también cómo iba a ser la mecánica del juego y para que todos participáramos, bueno, pues no fue un trabajo fácil y que yo le admiro bastante ese ingenio que tuvo, ¿no? Pues mi mamá ya estaba sufriendo dificultades para caminar, tenía mucho dolor en las rodillas particularmente y su ortopedista le recomendó que le pusieran prótesis. En mayo de 2016 le sanó muy rápido la herida, no tuvo muchos problemas, decidió que ya estaba bien y que ya podía seguir haciendo las cosas sola y se puso a lavar el piso de la cocina. Al estar lavando el piso de la cocina con cloro y detergente, se cayó y se rompió el fémur de la pierna derecha. Y lo que decidió el cirujano fue hacerle otra cirugía para ponerle una placa con tornillos y fijarla para que el hueso volviera a soldar. Estuvo internada más o menos 8 días, en los últimos 2 días fue en los que le hicieron la cirugía. Mi mamá estaba con Ana y empezó a hablar raro y cuando ella llega al hospital la internan otra vez, está internada y en un principio decían los médicos que era algo de demencia senil, pero afortunadamente un residente, un muchacho que la había estado atendiendo durante el tiempo de su cirugía, observó que este proceso de demencia senil no es un proceso es un proceso largo, no se da tan rápido. Entonces, no es como de que se le olviden las palabras de un día para otro y bueno, empezaron a hacerle otros estudios y pues lo que resultó fue que le dio un evento cerebrovascular, es decir,
una parte de su cerebro dejó de recibir irrigación sanguínea y pues se murió. El área afectada es la zona que se dedica a todos los procesos del lenguaje principalmente hablado. Me acuerdo mucho de eso, que fue primero un 20 de diciembre, que se rompió la pierna, y al año justamente pues otra vez fue el episodio, ¿no? Pues estuvo feo, porque me acuerdo que ese día yo estaba en el departamento y bajé así como normal a platicar con Ana, y Ana creo que no estaba ese día, no me acuerdo, estaba Xochitl, y me metí a saludar y ya Xochitl me dijo, oye, pero está como rara, como que no sé, se durmió, y la despertamos para que la saludara, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que pues estaba mal y no hablaba bien, como que se iba de lado, y ya fue que le dijimos a Miriam pues que si nos acompañaba al hospital, y ya mi mamá dijo que sí. Me llama mi hija y me dice, oye mamá, baja porque creo que mi abuelo está un poquito mal. Yo bajo. Xochitl, su hija, estaba muy nerviosa y me decía, oye, ¿tú crees que esté mal? Yo la veo, le hago una pregunta y ella me contesta, Leti, ¿qué haces aquí? Y es cuando yo les dije, vamos a llevarla al hospital. Y ya todos llegaron al hospital, estuvo como muy extraño, la verdad, sí. Fue una situación muy difícil, aunque mi mamá nunca dejó de hablar por completo. Todos los sustantivos es como si los hubieran borrado. Ella no se acordaba de cómo se llamaban las cosas, sí sabía qué eran, pero los nombres de cada cosa, incluso de nosotros mismos, ¿no? De sus hijos, se le olvidaron, tuvo problemas, todavía los tiene para el género, ¿no? Por ejemplo, dice el perro y es la perra, ¿no? O en vez de decir los perritos son las perritas, entonces en vez de decir él, dice ella. Es un problema que, aparte de estar vinculado a los sustantivos, también estuvo vinculada como a esta situación de género, ¿no? Siento que unió un poco más a los hermanos para estar al pendiente de mamá, pero sigue siendo independiente pese a todo eso. Entonces también es parte de lo que le admiro, que no depende netamente de las demás personas y sigue siendo independiente y sigue haciendo su vida, y pese a que ella está consciente de todo lo que no puede hacer bien, pues intenta hacerlo. Creo que esto que le pasó la limitó físicamente. Y eso duele un poco porque Denia no es así. Denia está llena de energía. Le encanta todo eso, y esto viene a como apagarla un poquito, ¿no? No tanto porque pues ya al paso del tiempo pues se ha recuperado bastante, pero sí todavía tiene alguna limitación. Es complicado porque obviamente ya no puede como expresarse como ella quisiera, entonces eso como que dificulta un poquito las cosas, pero pues todo bien, ella no como que se dejó caer, ella siguió bien, lo intenta. Para mí fue muy, muy duro el recordar que era una mujer que le gustaba salir, le gustaba caminar, y pues con esto que le sucedió ya no lo podíamos hacer. La antepenúltima vez que había venido aquí a Costa Rica y habíamos estado juntas como por 3 o 4 meses, lo habíamos pasado de maravilla, y nos íbamos a caminar y a comprar y andábamos por todas partes, y de momento ya no se podía. Sí, yo sí lo sentí mucho lo sentí. Fue batallar con ella emocionalmente,
Fueron peleas muy grandes en las que ella me mandaba muy lejos y yo también a veces me quería ir muy lejos. Y fue tratar de ayudarle, ¿no? Como ella lo hacía con nosotros cuando éramos niños, enseñarle nuevamente a armar las cosas, a armar las palabras, los enunciados, los colores, las palabras. A veces el tener que deletrearle o decirle cómo se dicen las cosas e intentar que ella lo dijera. O sea, como el proceso de volverla a hablar fue muy duro. Bueno, para mí fue una experiencia muy dura. No sé si mis hermanos la hayan sentido de la misma manera. Pero curiosamente, cuando mi mamá, un poco antes de que mi mamá se accidentara, yo había decidido hacer un viaje sola, tener unas vacaciones por completo sola. Y al decir por completo me refiero a que yo iba a viajar sin nadie junto a mí y que iba a llegar a un país donde nadie me estaba esperando. En otras ocasiones ya había viajado, pero viajaba acompañada o alguien me estaba esperando ya ahí. Y en esta ocasión iba completamente sola y sin nadie que me estuviese esperando en ese lugar. Entonces, cuando se iban acercando, era un reto para mí hacerlo, ¿no? Para tener un viaje completamente sola. Cuando se estaba acercando la fecha para tener mi viaje, a mí me empezó a dar mucho miedo que yo me pusiera mal, que yo necesitara algo y que estuviera sola, ¿no? Y se lo comenté a mi mamá. Yo le dije, ya no voy a ir, me da miedo que me pase algo, esto, aquello. Y mi mamá me dijo, no te preocupes, ve, disfruta, etcétera, etcétera. Y me convenció y me fui a mi viaje. La cuestión es que, estando yo en mi viaje, al segundo día que yo llegué, estaba en la ciudad de Copacabana y no me di cuenta, y bajando una banqueta puse el pie sobre una acequia y me caí, no puse atención y me caí y tuve un esguince de 2º grado y me tuvieron que llevar al hospitalito, etcétera, etcétera, y me pusieron ahí una férula y el doctor me dijo tiene que guardar reposo varios días. Y bueno, yo me fui al hospital, me llevaron al hotel y estuve 3 días en el hotel sin hacer nada más que viendo la televisión. Y de repente yo dije, pues no puedo estar gastando dinero y gastando mi tiempo y demás para estar metida en otro país, en un hotel, y decidí conocer como pude con los pies mal. Yo le avisé a mi hermana, a mi hermano le avisé que me había pasado eso porque me daba miedo que me sucediera algo más y les quise avisar por si tenían que avisarle al consulado o algo, pero gracias a Dios terminé muy bien mi viaje, muy contenta, adolorida con el pie, súper hinchado y demás, pero cumplí el objetivo de mi viaje. La cuestión es que cuando yo regreso a la Ciudad de México, mi hermana Denia me dice que mi mamá se cayó, que lamentablemente mi mamá se cayó, que se rompió una pierna y que la tuvieron que operar. Entonces a mí me da mucho miedo porque dije, bueno, ¿cómo está mi mamá? No la he visto, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿No? Que ya está en su casa, vamos. Entonces vengo yo a verla a su casa, mi hermana Denia ya estaba aquí junto con mis sobrinos porque era el cumpleaños de mi mamá y me explican que no me avisaron para que yo no me inquietara y pudiera disfrutar de mis vacaciones. Y ya platicando con mi mamá, yo lloré mucho y le dije, mamá, qué casualidad, el mismo día nos lastimamos. Yo me caí en Bolivia y solamente fue un esguince de 2º grado y tú te caíste en la Ciudad de México y te reventaste el fémur, vamos. Y mi mamá me contestó, ¿sabes por qué nos caímos el mismo día? No, mamá, no sé por qué nos caímos el mismo día. Nos caímos el mismo día porque yo iba contigo. Y yo me lastimé para que no te lastimaras tú, porque yo quería que tú conocieras. Y lamentablemente pues ella se rompió la pierna. Y no solo quedó en romperse la pierna, sino que como consecuencia de romperse la pierna después tuvo un infarto cerebral. Y como me dijo el psiquiatra, pues tu mamá ya no va a volver a ser nunca la misma, ¿no? Emocionalmente ya cambió. Y el hecho del habla, pues también ya cambió, ya no se puede expresar de la misma manera. Y ha sido muy duro. Ha sido muy duro, pero sin embargo agradezco que nada más quedó en eso, porque pudo haber pasado algo peor, ¿no? Pero también se le admira la valentía de ella con la que se paró
y empezó otra vez de no poder hablar, a aprender a hablar y aprender a escribir y salir adelante. Claro que la ayudó muchísimo Leonardo y Anita y Carmelita, todos los venían y la ayudaban, las hijas y todo, pero ella, el esfuerzo que ella hizo fue sobrehumano para superar todo. Es maravilloso. Eso sí, se lo he admirado siempre. Ser una mujer fuerte, una mujer muy positiva y que a pesar de todo, ahí sigue siempre luchando. Pues es que yo creo que mi abue más bien es como todo un personaje. Definitivamente es una persona con mucho carácter. Ella hasta la fecha sigue yendo a museos, sigue yendo a galerías, sigue yendo a donde tenga que ir. Pero es que esa fue la madera de esa familia. Son mujeres tenaces, son mujeres luchadoras, son mujeres de ejemplo. Veo a mi abue y como que sí siento que es un buen ejemplo. A cada uno le gusta, van llevando sus departamentos, sus casas, lo que sea, que estén felices y contentos. Entonces, ni modo, yo estoy largo de eso. Pero cuando vienen aquí, estoy feliz y contenta, mejor. Pues esa fue toda la travesía de nuestras vidas. A largos rasgos, así es la historia de cada uno según mi punto de vista. Obviamente somos lo que somos en gran parte por la familia de la que provenimos, ¿no? A pesar de todo, siempre se está ahí, ¿no? Como familia. Es como lo importante. El mejor reflejo que usted puede tener de que todo lo que ha hecho en esta vida lo ha hecho muy bien es esas grandes personas que la rodean. Esa osadía que tiene para vivir la vida es la que sí la admiro. Ay, que se acuerde de todo lo que éramos cuando éramos niñas. Así como hubieron momentos difíciles, pues también hubieron momentos muy felices, muy agradables. Para mí fue más que una abuela, como